Durante la guerra civil en Estados Unidos en el siglo XIX, un soldado, uno de los tantos que hubo, se llamaba William Scott, desertó del ejército. Eso era bastante común, muchos soldados desertaban del ejército. Y a William Scott le pasó lo mismo que le pasó a todos los otros soldados que también desertaron del conflicto civil. Fue condenado a muerte. Pero la madre de William Scott le escribió una carta al presidente, que en ese momento era nada más y nada menos que Abraham Lincoln, y le suplicó clemencia por su hijo. Le explicó algunas de las circunstancias difíciles que había pasado su hijo, le explicó que su hijo tenía buen carácter, que era una buena persona, y le pidió que por favor tuviera clemencia con él. Y Abraham Lincoln decidió revisar el caso, y después de hacerlo, conmutó la sentencia y le otorgó el perdón total. La acción de Abraham Lincoln fue vista como un acto de pura misericordia y compasión. Y es mi deseo que en este sermón pueda convencerte de la necesidad que tenemos de ser apasionados por la compasión, de ser apasionados por la misericordia. Y vamos a ver dos aspectos de la misericordia. Uno es la pasión que debemos de tener por la compasión que Dios ha tenido hacia nosotros. Y debemos de entenderla, debemos de profundizar en ella, debemos de apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros y estar apasionados por eso. Porque lo segundo que vamos a ver es que debemos de ser apasionados por la compasión hacia los demás. Y no hay sorpresas en el sermón. El punto es que si Dios nos ha perdonado, si Dios ha mostrado misericordia con nosotros tenemos que mostrar misericordia y compasión hacia los demás. El texto, seguimos en las bienaventuranzas y hoy nos toca Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La palabra que se usa en griego es elemón, que significa directamente compasión o misericordia. Por eso otras traducciones van a traducir quizás compasión, NBI, NTV, Dios habla hoy, van a traducir compasión en lugar de misericordia, pero es exactamente lo mismo. La etimología de la palabra misericordia es muy interesante. Nuestra palabra en español viene del latín y tiene la raíz miseri, que significa desgracia o miseria, y cordis, que significa corazón, de donde derivan nuestras palabras, saben, cardio y todos los derivados. Misericordia significa entonces, según la etimología, tener un corazón hacia los desafortunados o afligidos. Y resalta la idea de mostrar compasión hacia aquellos que están en situaciones de sufrimiento o necesidad. El pastor John MacArthur dijo: para entrar en el reino de Dios debes ser alguien que busca la misericordia. Y cuando estás en el reino de Dios, serás alguien que otorga misericordia a otros. En otras palabras, la misericordia también es una característica de quienes están en el reino de Dios, siendo misericordiosos. Y para nosotros apreciar la misericordia de Dios, debemos de recordar y tener bien presente que la compasión de Dios fue la fuerza impulsora de nuestra salvación. Detrás de nuestra salvación se encuentra la compasión de Dios. Y me gustaría que me acompañen, como tantas veces me han acompañado, a Efesios 2 del 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y la palabra que se utiliza ahí, pero Dios es rico en misericordia, es la misma palabra, la misma raíz de la palabra que encontramos en Mateo 5:7. Esta es la condición de todo ser humano antes de recibir la misericordia de Dios. Todos estamos en la misma. Si querés separar la raza humana en dos, no es blanco y negro, no es alto y bajo, no es pobre y rico, es personas que han recibido misericordia y personas que han rechazado la misericordia de Dios. Dice, cuando estaban muertos, espiritualmente muertos, sin vida, sin deseos por Dios, en sus delitos y pecados, o sea, condenados justamente como delincuentes, como pecadores. Esa era nuestra identidad antes de Cristo. Dice, los cuales anduvieron en otro tiempo, y esto no dice algunos de ustedes, es a todos, le estaba escribiendo una iglesia, todos nosotros tenemos un pasado sin la misericordia de Dios. En algunos casos, por muy poco tiempo, algunas personas han conocido al Señor desde muy jóvenes o aún desde niños, pero todos nosotros tuvimos un momento donde Dios derramó su misericordia en nuestras vidas. Siguiendo la corriente de este mundo, seguimos la corriente de esta sociedad, seguimos los deseos de esta sociedad. Hay un dicho que dice, lo que es moda no incomoda. Y a mí me gusta siempre decir, bueno, si esa moda incomoda a Dios, entonces sí nos debería de incomodar a nosotros. Entonces no todo lo que esta sociedad aplaude es válido, no todo lo que esta sociedad aplaude es para nosotros. Nosotros no debemos de seguir la corriente de este mundo, la corriente de esta sociedad. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, seguíamos a Satanás. Satanás es el padre espiritual de aquellos que no tienen a Dios por padre. Pueden ver Juan 8. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, o sea, seguíamos todos nuestros deseos pecaminosos, queríamos hacer algo y no había realmente un límite. Quizás, obviamente, hay algunos aspectos sociales o de costumbre que nos impedían hacer ciertas cosas, o había algunas consecuencias que decían, bueno, no voy a hacer esto porque voy a terminar en la cárcel, voy a terminar mal. Pero los deseos de nuestro corazón es hacer de continuo el mal. Y si Dios nos permitiera tener toda la libertad para hacer todo lo que queramos, realmente ya no estaríamos acá, nos hubiéramos matado entre todos. Recuerden que apenas entra el pecado al mundo, lo primero que sucede es el asesinato de un hermano, un fraticidio. Entonces imagínense lo que es el pecado. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, éramos manejados por Satanás, controlados por él, seguíamos a nuestro padre. Satisfaciendo nuestra carne y pensamientos o los deseos de nuestra mente, nos daba satisfacción hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, porque obviamente un Dios que es justo está justamente airado contra el pecador, entonces éramos el objeto de su ira. Le está enojado contra el pecador. También lo podemos ver en más de un pasaje, especialmente en los Salmos. Pero encontramos acá en Efesios el corazón del Evangelio. Pero Dios. Y dice, Dios nos dio la descripción del ser humano, dice, pero Dios, y ahora el protagonista es Dios, vamos a hablar de Dios. Dice, Dios es rico en misericordia. Él tiene mucha eleos. Elemón, dijimos que es la palabra en Mateo 5:7, sí, en el griego. Acá tenemos la raíz eleos. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Vos y yo, naturalmente, sin Cristo, éramos pecadores, éramos horribles. Pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios no nos da lo que naturalmente merecemos. Dice, por su gran amor con que nos amó, o sea, no solo es compasivo, Dios es amoroso. Aún estando muertos en pecados, o sea, cuando no lo merecíamos, cuando no tenemos nada que ofrecer, vimos lo que era ser pobres en espíritu, cuando no tenemos nada que ofrecer, cuando sos un mendigo, cuando no podés cambiar tu situación. En ese momento, cuando no estás viendo la iglesia, cuando no estás orando, cuando no tenés un corazón para Él, cuando no lo alabás, cuando no lo deseás, ahí es cuando se muestra la misericordia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, no la ganamos esa vida, no la merecemos,
ni la anhelábamos. Él nos dio vida con Cristo. Y termina el pasaje que hemos leído: por gracia han sido salvados. Nos da lo que naturalmente no merecemos. No nos da lo que merecemos, que es el castigo, y nos da lo que no merecemos, que es la salvación. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Cuando entendemos esto, entonces empezamos a apreciar la misericordia que Dios derramó en nosotros. Si nosotros no entendemos el problema en el que estábamos y cuán grave, urgente y definitiva era nuestra situación, no vamos a apreciar ni la misericordia, ni el amor, ni la gracia que Dios tuvo para con cada uno de nosotros que hoy estamos en Cristo Jesús. Pero Dios, en su misericordia y compasión, eligió extendernos la salvación. No nos salvó porque vio algo bueno en nosotros, porque naturalmente merecíamos su ira, pero Él nos dio compasión. Estamos muertos en pecados, pero Dios nos salvó conforme a su eleos, su misericordia, su compasión. Nos apasionamos por su compasión, porque su compasión fue el motor que impulsó nuestra salvación. Y ahí hay un pasaje más que es casi paralelo a Efesios, que me gustaría que lo puedan buscar también. Está en Tito, esta carta pastoral que Pablo le escribe a este joven pastor en Creta. Tito 3, del 4 al 7. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida. Hermoso pasaje también. Si pasáramos lista, dijéramos, bueno, a ver, antes de Cristo, ¿quiénes eran? Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, vivían en malicia, envidia, aborrecibles, se odiaban unos a otros. Todos nosotros. Acá está yo. Estos somos nosotros sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios. Pero, encontramos otro pero, gracias a Dios por los peros de Dios, nos salvó conforme a su eleos. La misma palabra en griego una vez más. Misericordia, compasión. Juan Calvino dijo, en nuestra miseria encontramos la magnificencia de la compasión de Dios. Él nos mira no por nuestros méritos, sino por su propia abundante misericordia. Jonathan Edwards dijo, la compasión de Dios no es una respuesta a nuestra virtud, es la fuente de la que brota nuestra redención, un amor infinito derramado sobre almas indignas. Y Charles Spurgeon dijo, contemplen la gracia de un Dios compasivo. Nuestros pecados merecían ira, pero su misericordia ha triunfado. En Cristo encontramos la profundidad de su compasión. Entonces, ¿cómo no ser apasionados por su compasión? ¿Cómo no ser apasionados por su misericordia? Si eso no nos da pasión, ¿qué nos podría dar pasión? Tenemos que recordar que Dios no nos debe misericordia, porque eso creo que es un malentendido que corre, es una enseñanza creo que peligrosa, que corre entre los pasillos de las iglesias, a veces no sale directamente del púlpito, pero son de esas enseñanzas que van ahí de banco en banco. Y es que Dios nos debe misericordia, que Dios nos debe compasión. Éxodo 33, 19 dice, y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Este es Dios hablando con Moisés.
No hay ninguna ley que obligue a Dios a mostrar compasión a los transgresores de su ley. Dios nos debe, entre comillas voy a decir, Dios nos debe justicia, porque su carácter es santo y Él es justo y siempre va a hacer lo que es justo. Entonces Él nos debe, entre comillas, justicia. Él nos debe castigo, siguiendo su justicia. Si Él va a ser justo con cada uno de los integrantes de esta raza humana, Él tendría que mandar a todos al infierno. ¿Hay alguna persona que delante del juicio va a levantar la mano y decir, bueno, yo no fui tan malo, yo soy inocente? No, todos nosotros deberíamos ir al infierno. Pero Dios elige voluntariamente mostrar misericordia a un grupo de pecadores que nada merecen. Y eso nos tiene que apasionar. Por eso, nadie puede reclamar misericordia a Dios. Pero lo que sí podemos y debemos es clamar por misericordia, rogar por misericordia, anhelar la misericordia de Dios. Pero siempre dependemos del deseo de Dios. Lo que sí vemos en la Biblia, por otro lado, es que Dios es misericordioso. Esta es su esencia, es uno de sus atributos. Él es misericordioso y Él ama la misericordia. Él ama dar misericordia. El problema es que el hombre, el ser humano, es orgulloso y no reconoce su necesidad de misericordia. A nosotros no nos gusta rogar por misericordia. A nosotros no nos gusta pedir por favor. Nos sentimos menos. Si alguien pide en esta tierra a otra persona por favor, o sea, arrodilla o clama, bueno, te estás poniendo como que sos menos, estás exaltando a la otra persona. Y salvo que estés en una situación sumamente desesperante, a ninguno de nosotros nos va a gustar estar en esa situación. Preferimos estar arriba, que a nosotros nos pidan algo, pero no nosotros por el piso rogando y clamando por algo que necesitamos. No nos gusta humillarnos. Pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Y Jesús dijo, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 6:37. Ninguna persona puede decir, yo fui a Jesús y bueno, no, me cerró las puertas. Me dijo, no hay misericordia, se acabó la misericordia. Ninguna persona. Entonces, si bien es verdad que Dios no nos debe misericordia y que Dios da misericordia a quien quiere, también es verdad de que las personas que no obtienen misericordia porque rechazan al Dios de la misericordia y porque no quieren humillarse y pedir y clamar y rogar de que Dios tenga misericordia de ellos. Que es lo único, como vimos anteriormente, que un indigente en una situación de total pobreza, extrema pobreza, es lo único que puede pedir es compasión. Dame una monedita, dame un pedazo de pan, no te puedo retribuir, no puedo trabajar por vos, no puedo hacer nada, estoy muriendo, no tengo nada para ofrecerte. Y esta ilustración se queda corta, ¿no? La Biblia dice, estamos muertos en delitos y pecados, no nos da ni para levantar la mano. Nosotros somos orgullosos y no queremos mendigar misericordia, nos creemos autosuficientes. Y para eso tenemos una hermosa parábola en la palabra del Señor, en la historia, en la Biblia. En Lucas 18, del 9 al 14, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Qué hermosa historia, qué claridad.
¿Era el recaudador de impuestos una buena persona? No. El punto es que era un gran pecador. Eso era el sinónimo casi de recaudador de impuestos. Era alguien que estafaba, era alguien que robaba, era alguien que se aprovechaba de las personas. Era el mejor ejemplo para poner un pecador. ¿Era una buena persona según los estándares sociales? No, no era una buena persona. ¿Estaba libre de pecado? No, no estaba libre de pecado. ¿Tenía mejor moral que el fariseo? No, no tenía mejor moral que el fariseo. Era tremendo pecador, igual que el fariseo, e igual que todos nosotros. La diferencia es que uno fue humilde y pidió compasión, pidió misericordia. Y para pedir misericordia y para pedir compasión, de verdad, tenés que reconocer que no sos merecedor de nada, que Dios no te debe nada. Y que si Dios es justo, debería de aniquilarte, matarte, destruirte, porque sos un pecador y Él es un Dios sumamente santo. Entonces, esta persona que reconoció su condición y pidió lo único que un pecador puede pedir, lo único que puede pedir, un pecador no puede pedir ni siquiera amor. Dios no está obligado a amar a nadie. Aunque Él es amor, Él no está obligado. Lo único que un pecador puede pedir es misericordia. No me des lo que merezco. No me des lo que merezco. Y si me vas a dar algo, va a ser algo que no merezca. El otro se creía justo y que no necesitaba misericordia. Yo soy un fenómeno. Voy a la iglesia, diezmo, doy plata, ayudo a los pobres, oro en voz alta para que todos me escuchen, pongo versículos bíblicos ahí en las redes sociales, comparto videos, ando con camisetas, calcomanías. Soy súper cristiano, soy un fenómeno. Tan fenómeno soy que ni necesito de Dios. Ese es el corazón del pasaje. Ahora, nosotros capaz que no somos tan exagerados, pero si somos honestos, esa es nuestra tendencia. No soy tan malo, o sea, tampoco terminé en la cárcel, o sea, bueno, hay gente peor, hay gente que ha hecho cosas malas, hay gente que es buscada. Nosotros no somos tan malos. Y esa es nuestra religiosidad. Que nos olvidamos que aún siendo justificados, aún siendo hijos de Dios, aún siendo nuevas criaturas y aún teniendo el cielo como herencia, aún seguimos necesitando la misericordia de Dios, porque Dios no nos debe nada. Tenemos pasión por la compasión que Dios nos ha mostrado. Es increíble pensar que Dios ha derramado gracia para con nosotros. Y nosotros ahora queremos tener la misma misericordia, la misma compasión que Dios ha tenido con nosotros hacia los demás. Y esta es la parte que no es tan romántica, esta es la parte que no es tan linda. Porque recibir misericordia, ir a tu casa justificado, que Dios te enaltezca porque fuiste humilde, bueno, gloria a Dios, buenísimo. Pero ahora nos toca la parte que no es tan agradable a veces. Sean misericordiosos, sean misericordiosos. Es un imperativo, no es una opción. Sean misericordiosos y recibirán misericordia. Ser misericordioso es abstenerse de castigar al ofensor que merece ser castigado. La persona merece ser castigada. Es un ofensor, nos ofendió, nos hizo el mal a nosotros o a un ser querido o a la sociedad. Estamos hablando de una persona que merece ser castigada. Pero ser misericordioso es abstenerse de ese castigo, es ayudar a aquel que no puede ayudarse a sí mismo. Y cuando perdonamos a quienes nos ofenden, estamos actuando como Dios. Porque, ¿qué ha hecho Dios? Ha perdonado a quienes le hemos ofendido. Cuando ayudamos a los necesitados, estamos actuando como Dios. Un cristiano es alguien que recibió misericordia en su máxima expresión. Y el resultado natural de haber recibido la misericordia de Dios es que comparte esa misericordia con otros. Recordemos la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, perdió su identidad, pasó a ser de José, el hijo del patriarca, a ser un esclavo que nadie conocía. Perdió su hogar, su tierra, su familia, su idioma. Perdió la túnica que su padre le había regalado y que tanta envidia le causaba a sus hermanos.
perdió su libertad, perdió su trabajo, perdió a su amado padre, por años no le pudo ver, perdió a su hermanito Benjamín, mientras crecía, él no estaba ahí, él perdió todo eso. Sin embargo, llegamos a Génesis 50, 19 al 21, y leemos: pero José les dijo a sus hermanos, cuando ahora José tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, era el segundo después del faraón, y podía destruirlos, podía hacerlos pagar, podía meterlos en la cárcel, podía hacer lo que quería con estas personas. Podía borrar su nombre de esta tierra. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense lo que José les dice: no teman, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La traducción Nueva Biblia de las Américas. Esto es increíble, esta historia. José no se puso en el lugar de Dios como si fuera el juez que todo lo sabe. Nosotros no sabemos todo, nosotros creemos que sabemos todo. Nosotros no sabemos lo que está pasando en la otra persona que nos ofendió, y no es para justificarla. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. José no se puso en el lugar de Dios como si fuera una persona impecable, o sea, sin pecado, pura, santa. Porque eso no es lo que somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios día a día? ¿Ofendemos a nuestros seres queridos día a día? ¿Cuántas veces? Alguien siempre dijo: no te preocupes si hablan mal de vos, vos sos mucho peor de lo que dicen. José mostró misericordia, José perdonó. Y les podría haber castigado justamente. Pudo haberse llenado de rencor y actuar con ira. Y nadie, conociendo la historia, hubiera dicho nada de José. Nadie hubiera dicho: ay, qué mala persona José, qué egoísta. No. Humanamente, todo el mundo hubiera justificado a José. Pero José reconoció la soberanía de Dios. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Entonces ahora tiene la opción: o me enfoco en lo que me hicieron mal, que es verdad, te hicieron mal, me hicieron mal, está mal, está mal. La persona va a rendir cuentas a Dios, quizás va a rendir cuenta a la justicia, pero Dios lo permitió, y Dios es soberano, y Dios tiene propósitos, y Dios sabe. Entonces me voy a enfocar en Dios, no en la persona. Y esto no significa que los criminales no deban terminar en la cárcel. Esto no significa que no puedas hacer un juicio a una empresa que te estafó. No significa que tengas que ser el mejor amigo de aquella persona que te traicionó. Esto es un contexto específico. Y hay un contexto específico para cada cosa. Hay muchos principios bíblicos que tenemos que ver para cada situación. Pero eso no nos quita la responsabilidad de ser misericordiosos, benditos, bienaventurados, dichosos los que son misericordiosos. No nos quita la responsabilidad de ponernos en lugar de Dios, no nos corresponde a nosotros. No nos quita la responsabilidad de ser apasionados por la compasión hacia otras personas. Eso nos tiene que apasionar. Quiero ser misericordioso como Jesús. No es lo que quiero a veces, no es lo que siente mi corazón. La gente dice hoy en día: escucha tu corazón. Si escucho mi corazón me dice: pecado, 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 mátalo, te ofendió. Pero no quiero escuchar mi corazón, quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero ser como José, quiero ser como Jesús, que oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O el mismo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, muriendo, orando por aquellos que lo estaban matando, por sus verdugos. Es una contradicción cuando decimos haber recibido la compasión de Dios y no somos compasivos con los demás. Es una contradicción. Y si no, recordemos la historia de Jonás, que en este punto es casi lo contrario a la historia de José. Dios llama a Jonás para ir a Nínive para predicar. Pero Jonás desobedece y pretende, dice Jonás 1:3, huir de la presencia del Señor. Era profeta del Señor, pero ahí se había confundido un poco con la teología.
Pensaba que podía huir de la presencia del Señor. A nosotros nunca nos pasa eso, jamás. El Señor envía una gran tormenta que casi destruye el barco y Jonás reconoce que es por su culpa. Pide que lo echen al mar y lo echan al mar. Y la tormenta para y los marineros festejan, de hecho hacen un sacrificio, hacen votos al Dios verdadero. Final feliz. Y Jonás, este es el final. Desobedeciste y nosotros hasta estaríamos leyendo con gozo. Desobedeció a Dios y mirá cómo te va. Ahora sí, terminó. Así, eso te pasa por desobedecer a Dios. ¿Verdad o mentira? Este era el final de Jonás. ¿Y quién se iba a quejar? Se terminó, se fue al fondo del mar con sus problemas, su desobediencia, su pecado. Y ahora Dios es justo. Ya está. Terminó. Pero una vez en el mar se lo traga un pez grande. Bueno, ahora sí, este debe ser el final de Jonás. Ya está. O sea, si el mar no te mata, bueno, te come un pez grande, ya está. Pero dentro del pez grande clama por misericordia. Capítulo 2, lo pueden ver después en sus casas. Y el Señor lo escucha y preserva la vida de Jonás. Y Jonás va a Nínive y predica el mensaje que el Señor le había dado originalmente. Y todos los habitantes se arrepienten. Del primero al último, todos se vuelven al Señor. Todos. Y esto debería ser un gran gozo, una gran alegría. El Señor en su misericordia me usó, escuchó el mensaje, la gente se arrepintió, se volvieron al Señor como los marineros. Gloria a Dios. Buenísimo, qué alegría. Es como que estés orando por una persona toda tu vida para que se convierta y un día viene y te dice, entregué mi vida a Cristo, puse mi fe en Él, dejé de luchar con Él, entregué mis pecados, pedí perdón por mis pecados, soy una nueva criatura, soy hijo de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero Jonás, el profeta de Dios, no se alegró. Jonás 4, 1 al 2 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. O sea, le desagradó lo que hizo el Señor y le enojó. Y oró al Señor. ¡Ah, Señor! Ese Señor no tenemos pero me lo quiero imaginar a Jonás. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo te decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que miren lo que Jonás sabía de Dios. Que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás había recibido misericordia. Él era un profeta de Dios. Jonás había recibido misericordia cuando tendría que haber sido destruido, apenas no obedeció y desobedeció y se fue a Tarsis. Tendría que haber sido destruido cuando estaba en el barco. Tendría que haber sido destruido cuando estaba en el mar. Tendría que haber sido destruido en el pez grande. Pero una y otra vez vemos la misericordia de Dios. Y cuando clama por misericordia, cuando clama por compasión, cuando está en angustia y clama de corazón a Dios, Dios lo escucha. Y le da una segunda oportunidad. Anda a Nínive, predica. Y Dios lo usa. Él es el que predica y la gente se convierte. Y él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que Dios era compasivo. Él había recibido la misericordia de Dios, pero no quería que Dios fuera misericordioso con otras personas. Cuando Dios decide ser compasivo con una ciudad entera, a Jonás no le parece correcto. Le desagradó, no le agradó, le enojó. Jonás tenía la teología correcta. Pero no tenía el corazón correcto. Dios, está bien si eres misericordioso conmigo, está bien si querés salvarme, si querés perdonar mis pecados, está bien, pero no vayas a salvar a nadie más. No, a este que me ofendió, destruílo, a que le vaya mal, que explote. Pero no es lo que queremos, no lo decimos, pero no es lo que queremos a veces. A mí que me vaya bien, yo soy un pecador, pero la gracia, Señor, la misericordia, sabes que todos somos pecadores, estamos destituidos, estamos privados de tu gloria, perdóname, Señor, eres piadoso, eres clemente. Pero cuando alguien te hace mal, vos querés que sea destruido. Bueno, que no muera, pero que no sea feliz. Que se le explote el auto, que el matrimonio que se vaya. ¿Verdad o mentira?
Eso es lo que nosotros anhelamos, porque nosotros queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero no nos gusta tanto cuando Dios es misericordioso de aquellos que nosotros consideramos que no son dignos de recibir misericordia. Dios ama a sus enemigos, pero nosotros no queremos que Dios ame a nuestros enemigos. Es como si gritáramos: yo merezco tu compasión, pero ellos no merecen tu compasión. Ahora, nosotros teológicamente sabemos que ellos no merecen la compasión de Dios, porque nadie merece compasión, pero creemos que nosotros sí la merecemos. O así como tenemos pasión por la compasión de Dios, que Dios nos ha mostrado, debemos tener pasión por la compasión hacia los demás. Debo estar apasionado, enamorado de la compasión que Dios me tuvo, pero también debo estar apasionado, enamorado de poder entregar compasión hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. También podríamos decir, bienaventurados los que recibieron misericordia, porque ellos serán misericordiosos. Bienaventurados si recibiste misericordia, ahora serás bienaventurado, es lo que se espera de vos. Si seguimos leyendo un poco más adelante, en capítulo 6, Mateo 6, 12, tenemos la oración modelo. Jesús está enseñando a orar, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y en el versículo 12, el Padre Nuestro ora: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Fíjense que la oración del Padre Nuestro da por hecho que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Un hijo de Dios, un cristiano, es alguien que perdona a sus ofensores. No es opcional. Entonces podemos orar: Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a quienes me ofenden. No oramos nosotros: Señor, trátame con justicia, sé duro conmigo, discipliname como yo trato duro a los demás y disciplina a los demás. Perdóname como yo perdono a otros, y perdona a otros como Dios me perdonó a mí. Ten misericordia de mí como yo tengo misericordia de otros, y tengo misericordia por otros como tú has tenido misericordia de mí. En Mateo 6, 14, 15 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Hay mucha gente que toma un camino fácil que no creo que sea correcto, donde dice: esto es como salvación por obras. Te está pidiendo hacer algo para que seas salvo, entonces, como más adelante Pablo va a hablar de la gracia, entonces esto no es para nosotros. No creo que ese sea el acercamiento correcto. Ningún ser humano puede cumplir con todas las leyes de Dios todo el tiempo, eso lo sabemos. Ningún ser humano es compasivo como Dios todo el tiempo. Entonces, si la salvación dependiera de que nosotros perdonáramos a todos los que nos ofenden, entonces obviamente no tendríamos salvación. Así como tampoco tenemos limpio corazón, lo vamos a ver el domingo que viene, así como tampoco anhelamos, tenemos hambre y sed de justicia, no anhelamos a Cristo, así como tampoco somos mansos. No, la ley no es el camino a Dios, sabemos que se queda corta. Es por eso que necesitamos un Salvador. La ley fue dada para que nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador. Vos intentás cumplir: bueno, hoy voy a amar al Señor con todo mi corazón. Un segundo después, fallás. Voy a mantener mi mente pura, fallás. No voy a pecar con mi lengua, fallás. Voy a tener una actitud, corazón limpio, fallás. Y de 613 mandamientos había en el Antiguo Testamento. Y no se esperaba que las personas pudieran cumplir con todos. Estaba hecho para que vos te dieras cuenta: estoy perdido. No tengo chance de salvarme. No puedo cumplir ni un mandamiento ni un minuto. Estoy mal. Necesito un Salvador. Entonces tenías que mirar y decir: Dios, sálvame. Ten misericordia de mí, porque no tengo otra. Si este es el camino, si el camino de obras, no voy a llegar nunca. Es como llegar a la luna por un camino de arena. La ley nos guía a Cristo. Si te das cuenta que hay personas en tu vida que no has perdonado, perdónalas. Sacá el rencor. Borrá la ofensa. Ya está. Desearles lo mejor, desearles el bien. Si tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Desearles el bien, orá por ellos.
No las perdones para que Dios perdone tus pecados. Perdonala porque Dios te ha perdonado a vos. ¿Se entiende la diferencia? John Stott dijo, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las heridas que otros nos han hecho parecen, en comparación, extremadamente insignificantes. Si por otro lado tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, comprueba que hemos minimizado las nuestras. Y me gustaría que me acompañen a Mateo 18, 21 al 35. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La verdad que más claro, imposible, no deberían hacer un comentario de esto. Nosotros somos ese siervo malo. Creo que fue Martín Lutero que dijo, nosotros tenemos que leer la Biblia en contra nuestra. Nosotros tendemos a ver el recaudador de impuestos y el fariseo y nosotros decimos, qué malo ese fariseo. Y nos identificamos con el recaudador de impuestos. Vemos a Marta y María, y esta Marta, está el Señor ahí, está lavando los platos, qué mal. Y nos identificamos con María. No, la Biblia fue escrita para que nos identifiquemos con los malos. Nosotros somos ese siervo, porque Dios nos ha perdonado toneladas y toneladas y toneladas de plata y oro y diamante que le debíamos, que no nos iba a alcanzar ni esta vida ni la que sigue para poder pagar esa deuda, porque Él es un Dios eterno. Eso es lo que tenemos que recordar. La gente se pregunta a veces, ¿por qué un Dios bueno y santo va a castigar por la eternidad sin parar a una persona que pecó por 40, 50, 80 años, un tiempo mínimo, y va a estar toda la eternidad pagando? Porque la ofensa es contra un Dios eterno. No es lo mismo si vos matás a un perro que si matás a una persona que si matás al presidente de la nación. Es un magnicidio. Y no es lo mismo si matás al presidente de otra nación. Tiene otras consecuencias. Entonces nosotros ofendimos a un Dios santo y clamamos por misericordia y Él nos perdona. Y después nosotros vamos a otra persona que nos hizo algo mínimo y nosotros no lo perdonamos. Nosotros somos esa persona. Dios es eterno y es santo, santo, santo. Y nos pudo perdonar nuestra gran deuda, una deuda eterna para con Él e infinitamente deuda porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros que somos pecado, pecado, pecado y finitos, no perdonamos a quien nos ofende. Ser misericordiosos no es opcional, es un mandato del Señor. Es el resultado de haber recibido misericordia. Ser misericordioso es antinatural para aquel que no sabe lo que es la compasión de Dios. Pero es lo natural para aquel que ha conocido la misericordia de Dios.
Dios quiere que seas misericordioso, Dios espera que seas misericordioso y Dios te bendecirá por ser misericordioso. No tiene ningún sentido lógico haber sido perdonado por ofender a este Dios santo y nosotros no ser misericordiosos con un ser que es igual a nosotros. ¿Quién soy yo para ponerme en el lugar de Dios? Decía José. Soy una criatura hecha del polvo. Pecado, pecado, pecado. Y nos ha perdonado un Dios que es eterno, santo, santo, santo. Hasta este punto me he enfocado en mostrar la misericordia a través del perdón. Pero la Biblia también habla de ser misericordiosos con los necesitados. Hay personas que tienen necesidades físicas y hay personas que tienen necesidades espirituales. ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que sentís vos cuando ves la necesidad a tu lado? ¿Qué es lo que haces con las necesidades que te son conocidas? Y esta es la diferencia entre compasión o misericordia y lástima. La lástima es un sentimiento de tristeza. La misericordia es actuar. La compasión nos lleva a actuar. No es solo un sentimiento, es acción, es amor en acción. No es solo que veo, ay, pobrecito, me da cosa, ¿no? Y después voy al calor de mi hogar con todas las comodidades. Es, hago algo, me lleva a la compasión. Puede ser desde orar hasta hacer una acción física, pero hago algo. Esa es la diferencia entre misericordia, compasión y lástima. Jesús sintió compasión por las necesidades espirituales de las personas. ¿Se acuerdan Mateo 9:36? Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros tenemos que ser movidos a compasión cuando sabemos, por ejemplo, que alguien no conoce a Cristo. No nos puede dar lo mismo. Cuando sabemos que si la persona no se arrepiente, pasará la eternidad en el infierno, no nos puede dar lo mismo. Cuando sabemos que una persona profesa fe en Cristo pero vive en desobediencia, no nos puede dar lo mismo. Nos debe entristecer y movilizar, y nos tiene que llevar a la acción. Nos debe entristecer y movilizar que haya idiomas que no tienen la traducción de la Biblia hecha. Nos debe movilizar, entristecer que existan pueblos que no tienen testimonio cristiano. Y también, por último, debemos de sentir compasión por las necesidades físicas de las personas. Por ejemplo, Proverbios 3, 27 al 28 dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Isaías 58, 6, 7, hablando del verdadero ayuno, dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Primera Juan 3, 16 al 18 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por último, Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, hermanos, tengamos pasión por la compasión. Quizás te has dado cuenta que hay personas que no has perdonado. Quizás te has dado cuenta que no has compartido con otros la misericordia que has recibido de Dios. Quizás te has dado cuenta que no has sido compasivo con las personas necesitadas. Entonces, clamá por ayuda, clamá al Señor, porque Él es una fuente inagotable de misericordia. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Entonces, hay misericordia. Entonces, si te das cuenta que algo no está bien, clamá por esa misericordia, pedirle al Señor que te ayude a ser misericordioso
Y si nunca clamaste por misericordia para tu propia vida, no esperes a morir y enfrentar el juicio de Dios sin un abogado. No esperes a encontrarte con Dios sin un mediador. No esperes un día más sin el perdón de Dios. Clama a Cristo y sé salvo, porque hay suficiente misericordia en el Salvador para pecadores como vos y como yo. Amén. Oremos.